Chicos. Bien, hermano, acompáñeme en Génesis capítulo 24 y estaremos leyendo, hermano, los primeros 27 versículos. Es un capítulo sumamente largo y ahí donde entonces vemos que Abraham busca esposa para Isaac. Y vemos entonces ahora cómo la promesa del Hijo de Dios se sigue expandiendo, ¿verdad? Vemos cómo donde todo comenzó, en el libro de Génesis, vemos entonces que todo va apuntando poco a poco al Redentor, pero hay algunos principios que este capítulo prácticamente nos muestran a nosotros para poder seguir preparando nuestros corazones también para la llegada del esposo, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Y yo quiero que ustedes los puedan ver y que lo podamos entonces aprender y que podamos estos principios también enseñárselos a nuestros hijos y a otros que están a nuestro alrededor de cómo deben prepararse también para buscar esposa o para buscar esposo. Yo sé, ¿verdad?, que muchos de los que están aquí ya son casados, así que no quiero, ¿verdad?, que vean esto como algo en el sentido, ¿verdad?, de que no es para mí, hermano. Hay principios bíblicos que son para nosotros hoy y serán para nosotros siempre hasta que venga Cristo. Así que quiero que me busquen, ¿verdad?, el capítulo 24 y leeremos desde el versículo 1 hasta el 27, donde prácticamente, ¿verdad?, los próximos versículos terminan resumiendo prácticamente, ¿verdad?, esto mismo que surge en estos versículos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra donde viniste? Y Abraham le dijo: guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Y al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. He aquí, estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo:
Sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro, y dijo: ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Milca, el hijo de Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo además: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Que el Señor bendiga su bendita y hermosa palabra, que siga hablándonos a nuestras vidas en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, y le puse como tema cuidado con el yugo desigual, y usted va a saber por qué. Y quiero definir brevemente lo que significa yugo desigual. Una de las cosas que utilizaban en aquel entonces, el yugo era lo que ponían encima del ganado para arar, ¿verdad? Para hacer, ¿verdad?, el arado donde sembraban. Y cuando hace la ilustración del yugo desigual era que las 2 vacas o los 2 bueyes, ¿verdad?, en este caso tenían que ser iguales. Para cuando le pusieran el yugo, que era lo que le ponían encima, que tenía, ¿verdad?, lo que araba, podían arar en una forma, en una dirección recta. O sea, cuando entonces ponían un animal que era diferente, entonces el yugo quedaba virado y así mismo iba a quedar el cerco, iba a quedar todo virado. Y esa ilustración realmente el mismo Señor Jesucristo también la usa, el apóstol Pablo también la usa. Y cuando nosotros vemos que una de las cosas como creyentes, nosotros tenemos que tener cuidado con el yugo desigual. Y eso es algo que a la hora de encontrar pareja, nosotros tenemos que también ver que esa pareja sea también aquella persona indicada que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros vemos, una de las cosas que el mismo Jesucristo ilustra, hablando del yugo, dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice: ven a mí y yo te haré descansar. Y yo, ven a mí y te daré descanso. Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ver en este pasaje, principalmente, vamos a encontrar algunos principios para encontrar esposa. Y yo quiero, como dije al principio, ¿verdad?, que usted que ya tiene esposa y esposo pueda utilizarlo, pueda verse, porque el fin, hermano, de todo esto es que nosotros podamos entender que tú y yo como iglesia somos la esposa de Cristo. Y nosotros tenemos que estar preparadas para ese esposo. Como iglesia tenemos que estar preparados para ese encuentro. Y aquí estos principios que son usados para encontrar esposa, en este caso para Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, pero también son principios para nosotros hoy. Las jóvenes que están aquí, los jóvenes que puedan tomar estos principios a la hora de buscar una pareja. Por eso es importante que lo que mencioné, cuidado con el yugo desigual. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que el propósito de lo que queremos traer es que tú puedas seguir los principios en las Escrituras para encontrar una mujer piadosa o un hombre piadoso y no te unas en yugo desigual. Oiga, hermano, la decisión más importante que toda persona tiene por delante es qué va a hacer con Jesús. Oiga bien, esa es la decisión más importante que tú tienes por delante. ¿Lo recibes como tu Salvador o lo rechazas? Y eso es algo, hermano, que es fundamental para el creyente, para la persona que ha escuchado el Evangelio. Acuérdese, hermano, el Evangelio te salva, pero el Evangelio te condena. Y hay personas, hermano, que van a ser condenadas por no recibir el Evangelio. O mejor dicho, ya han sido condenados porque no han creído en el Evangelio lleno de gracia y de verdad, como dice el apóstol Juan en su carta en el capítulo 3. Pero entonces, cuando nosotros vemos, primero que nada, que es la decisión más importante en toda tu vida, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Rechazarlo o recibirle? Pero, hermano, oiga bien,
de nada sirve ganar en esta vida todo el mundo si al final de esta corta vida pierdes tu alma eternamente. Por eso es importante, y esta es la pregunta más importante de toda persona: ¿qué vas a hacer con Jesús en tu vida? ¿Realmente es tu Salvador? ¿Lo vas a rechazar o lo vas a recibir como tu Salvador? Pero hermano, la segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. Porque todo, hermano, va dirigido precisamente a que tú puedas ser moldear tu carácter para cuando venga Cristo. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio, dice: esto es un misterio, yo digo esto entre Cristo y la iglesia, pero está hablando de los principios fundamentales en lo que se rige un matrimonio. El esposo ama a su esposa, que da la vida por ella, y la esposa se sujeta al esposo. Y Pablo dice, esto estoy hablando de Cristo y la iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos, el matrimonio de nosotros hoy es un proceso de santificación para el encuentro de Cristo. Ahora bien, mis amados hermanos, por eso te digo que la segunda decisión más importante es con quién te vas a casar. Normalmente el matrimonio es la voluntad de Dios para el hombre. Y eso es importante, hermano. El mandato de la creación, de llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella, requiere el matrimonio. Sin el matrimonio no hay eso. Hoy en día la gente toma en poco el matrimonio. Hoy en día la gente y los jóvenes hoy en día, porque se ha modelado mal, como no le da la importancia que eso requiere, hermano. Y estamos viendo que como iglesia, es lo que te estoy diciendo, el matrimonio refleja no solamente que nosotros podamos ver que Cristo es el esposo y nosotros como iglesia la esposa, y nosotros tenemos que aprender a modelar ese carácter como esposa de Cristo. Y la Biblia, hermano, nos resalta estos principios para que nosotros podamos aprender cómo es que Dios quiere que nosotros andemos, cómo es que Dios quiere a su esposa. Oiga, hermano, el mandato de la creación es llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella, requiere el matrimonio. Para unos pocos, Dios tiene la soltería. No para que vivan para sí mismos, sino para que se puedan dedicar por completo a la obra de Dios. Eso lo explica Pablo. Usted después, cuando pueda, lea 1 Corintios capítulo 7. Pablo les dice, mira, yo prefiero que estén como yo. Pero cuando dice que sean como yo, era que no estaba casado, no tenía esposa. Porque él dice, yo quiero evitarle eso. Yo quiero evitarle esa carga. O sea, Pablo está diciendo eso a los que están solteros en ese momento, en ese contexto. ¿Por qué? Porque todo su esfuerzo, aquellos solteros creyentes, pueden dedicarse por completo al servicio del Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos lo que esto nos enseña, una de las cosas que vemos en este pasaje, o vamos a ver en este pasaje, es que existen muchas ideas incorrectas a la hora de pensar en escoger con quién nos vamos a casar. Número uno, esa forma, una de las formas incorrectas que existen, hacer de lo físico lo principal. Eso es una forma incorrecta, hermano, para que nosotros tomamos una decisión tan importante con la persona con cual nos vamos a casar. Hacer de lo físico lo principal. Segundo, seguir nuestro corazón. La Biblia dice, engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Tengamos cuidado con nuestro corazón a la hora de escoger una esposa o un esposo. Número 3, buscar señales arbitrarias de parte de Dios. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con aquel siervo que se le para de frente y le dice, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Tengamos cuidado con eso. Hoy en día tú ves eso en las iglesias. No, y de aquel, tú te vas a casar con fulano. No, Dios me dijo. Tengamos cuidado con eso. Número 4, apresurarse a casarse por presión. Todos mis amigos se han casado. Tengo que casarme, me voy a quedar jamona, me voy a quedar jamón. No, tampoco, eso es equivocado. Erróneo también buscar compatibilidad y química. Oiga bien, aunque usted no lo crea. Número 6, casarse apresuradamente por miedo a estar solo o sola. También es un error cuando usted va a buscar la pareja para casarse. Número 7, buscar el matrimonio para tener la satisfacción que solo Dios puede dar. Si usted es creyente, si usted ha recibido a Cristo como Salvador de su vida, ya usted está completo, mi amado hermano. Si Dios después le da una esposa o un esposo, eso es por añadidura, porque lo que quiere es realmente santificar su vida para que sea más como Cristo.
Pero si está soltero, hermano, dedique su vida al Señor. No busque, hermano, todos estos errores que nos muestra el mundo a la hora de buscar una esposa, porque se va a equivocar. Hermano, en este pasaje vemos cómo Isaac consiguió esposa. O mejor dicho, se la consiguieron, culturalmente hablando. Y hemos visto cómo sucedió en los primeros 27 versículos del capítulo 24 de Génesis. Hermano, el matrimonio de Isaac es particularmente importante debido a que la simiente prometida va a venir al mundo a través de él. Acuérdense que ya pasó de Abraham y a Abraham le dijeron, de ti nacerá uno, que entonces de ti se llenará la tierra. Entonces ahora viene el hijo de la promesa. ¿Quién es? Isaac. Pero Isaac también entonces va a tener descendencia, que es Rebeca, que fue la que entonces leímos acá. Ahora bien, hermano, una de las cosas que nosotros podemos aprender también de este pasaje, este capítulo también nos muestra principios aplicables en relación a buscar la voluntad de Dios a la hora de escoger con quién casarnos. Pero quiero también, hermano, que a través de estos principios puedas ver la gracia de Dios en toda tu vida, aun cuando no los hiciste así. Aun cuando tú no tomaste estos principios a la hora de buscar tu pareja. Aun cuando no buscaste estos principios a la hora de encontrar esposo o encontrar esposa, hermano. Una de las cosas que tenemos que entonces entender es que debemos orar y darle gracias a Dios por la esposa o esposo que tienes, y darle gracias a Dios que por su gracia nosotros somos lo que somos como esposo y como esposa, aun cuando no nos rigimos a la hora de buscar un esposo, como lo dice aquí. Y yo quiero que usted pueda entender que nosotros creemos en un Dios que derrama gracia común. Dios deja salir el sol para bueno y para malo. Y nosotros, antes de venir a Cristo, si usted se casó antes de venir a Cristo, usted tiene que entender que usted estaba bajo la gracia común. Y si consiguió esa pareja realmente y no está, hermano, bajo estos principios, y usted es su esposa actualmente y ahora está en Cristo, esa es su esposa que Dios le dio. Y eso es algo importantísimo ahora a la hora de ver estos principios, porque usted puede no solamente aprender de ellos, sino también puede enseñárselos a las próximas generaciones para que puedan entender lo importante que es el matrimonio delante de Dios. Por eso, mis amados hermanos, y una de las cosas que nosotros queremos hacer, que podamos nosotros a través de estos principios ayudar a nuestros semejantes, a nuestros hijos, los que son padres, a que puedan escoger la pareja que van a estar toda su vida bajo estos principios. Lo primero que nos enseña el pasaje, hablando de que tengamos cuidado con el yugo desigual, en los versículos 1 al 9 que acabamos de leer, es la comisión. La comisión que le da Abraham a su siervo, a su mayordomo, al más viejo que andaba con él. Y resumiendo el pasaje, mis amados hermanos, Abraham comisionó a su siervo para que buscara esposa para su hijo Isaac. ¿Y cuál es el principio número 1? Que yo quiero que usted lo anote, mi amado hermano. Un creyente debe casarse con una mujer creyente y viceversa. Un creyente debe casarse con una mujer creyente y viceversa. La esposa de Isaac no debía ser cananea, sino de la familia de Abraham. Mira todo lo que le dijo aquí Abraham a su siervo, los versículos del 1 al 9, hermano. Cuando Dios establece el pacto sinaítico con la nación de Israel, prohibió a los judíos casarse con las personas de otras naciones debido a que apartarían al pueblo de adorar y servir al Dios verdadero. Eso pasó después, cuando entonces viene la ley de Moisés, que le dan a Moisés. Y eso lo dice la Escritura. Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16. Yo quiero leértelo. Dice, Éxodo 34, 15 al 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán, y comerás, de sus sacrificios. Versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios es un Dios celoso, mis amados hermanos.
Y Dios desde el principio está diciendo que no quiere que tú hagas yugo desigual. Y en esta ocasión estamos hablando de que solamente adorarás a Dios. El que te unas con una persona no creyente va a ser, hermano, y tengamos cuidado con eso, que puedas llevarte cautivo a adorar a los dioses de esa persona. Eso es lo que dijo en Éxodo. No te juntes con esa gente de otros pueblos porque te llevarán a fornicar. Pero mire lo que dice Deuteronomio, versículos 2 y 4 del capítulo 7. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso le está diciendo ahora en Deuteronomio a los que van a entrar a la tierra prometida, siguiendo lo que le dijeron en Éxodo. No cambió Dios ahí en lo que está diciendo. No te mezcles con gente que no son de tu propio pueblo. Ahora bien, mis amados hermanos, hace 2 semanas pasadas nosotros vimos en la Escritura que nos manda a apartarnos de aquellos que no aman a Dios debido a la influencia negativa que esas amistades pueden tener en nosotros. Personas no creyentes, tenemos que tener cuidado. No es que no los evangelicemos, tengamos cuidado, hermano, qué amistades yo tengo. No es que no tenga amistades no creyentes, yo tengo amistades no creyentes, pero mi intención es que vengan a Cristo. No es que nosotros nos vayamos al mundo, tenemos que tener dominio propio en muchas cosas. Porque el mundo, hermano, el mundo atrae, todavía estamos en la carne. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de la influencia que pueden tener sobre nosotros, hay influencias negativas que esas amistades tendrán sobre nosotros. Pero hermanos, nuestra esposa, los que están casados, nuestra esposa es nuestra mejor amiga. Nuestra persona más cercana debe ser mi esposa. Los que están casados, debe ser su esposa. Yo creo que viceversa también. Es imposible, oiga bien, es imposible que una persona se case y que su esposo o esposa no tenga influencia en esa persona, para bien o para mal. Siempre tendrá influencia sobre esa persona. Lo que la persona más cercana a nosotros ama va a influenciar en lo que nosotros amamos. Si los dos hermanos aman a Cristo, créeme que van a tener el yugo adecuado y van a seguir ese camino. Pero si uno ama a Cristo y el otro no, van a estar todo el tiempo, mira hermano, haciendo cerco, haciendo el cercado del arado virado. No nos unáis en yugo desigual. La Escritura está desde el principio haciendo eso. Por eso es importante, iglesia, que nosotros entendamos lo que la persona más cercana a nosotros ama, va a influenciar en lo que nosotros amamos. Jóvenes que están aquí, es importante, aquellos que nos van a ver de forma diferida, mis amados hermanos, jóvenes, es importante que usted entienda ese principio donde nosotros entendemos que un creyente se debe casar con otro creyente. Una pregunta que hizo el pastor Marcos Peña en estos días, el viernes pasado, hablando de la masculinidad bíblica. ¿Qué debemos ser? ¿Cristianos esposos o esposos cristianos? La contestación es, debemos ser cristianos esposos. No es que usted, hermano, va a ser esposo y después va a ser cristiano. No, usted va a ser primero al que es cristiano y después va a ser esposo. Nosotros tenemos que poner a Cristo primero en nuestras vidas. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre este primer principio? Oiga bien, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Oiga bien, hablando de los creyentes, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Hermano, este pasaje no está hablando del noviazgo o del matrimonio, y quiero ser claro en eso. Pablo escribe esta epístola para defender su apostolado de falsos apóstoles y falsos creyentes que habían cuestionado el apostolado y el ministerio de Pablo. Pero hermano, el principio es claro. Pablo escribe este pasaje para exhortar a los creyentes a no unirse a esos falsos maestros o a no unirse a esos falsos creyentes. Sin embargo, el principio general que Pablo les da aplica
a otras situaciones. Un noviazgo o matrimonio con un inconverso es unirse en yugo desigual con un incrédulo. Y eso está claro en la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Léalo conmigo, mi amado hermano. Primera de Corintios 7, 29. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero mira lo que a veces obvian o a veces quitan o lo quieren quitar. Con tal que sea ¿en qué? En el Señor. No es que se vaya a casar con un incrédulo, murió tu marido, viudate. No, que sea en el Señor, que sea aprobado por el Señor. Hermano, un creyente debe casarse en el Señor con un creyente. Cuando una persona que profesa ser creyente se casa con un incrédulo o una incrédula, desobedece un mandato directo de la Escritura y comete idolatría al valorar a esa persona más que a Dios. Esto es grave. A veces uno no lo ve así, hermano, pero eso es lo que estamos haciendo. Cuando tú desobedeces ese mandato de casarte con un creyente y te casas con un incrédulo, tú estás poniendo por encima a ese incrédulo, por encima de Dios. Hermano, quiero darte una ilustración que me pasó. Y en ese momento yo había escuchado a otro pastor hablando sobre eso. Y fue el mismo consejo que le di a esta persona. Una joven en el colegio allá en Santa Isabel, cuando trabajamos allá. En una ocasión me pidió un consejo. Pero lo que realmente ella hacía era buscando aprobación para justificar su pecado. Pastor, me gusta tal chico. Una jovencita. Me gusta tal chico. Pero no es creyente. Me dice ella. Y él me dice que si soy su novia, vendrá a la iglesia. Esto puede ser la historia de muchos de nosotros aquí. No voy a hablar de nadie, por si acaso. Creo que sería bueno para que, dice ella, creo que sería bueno que me haga novia de él para que pueda evangelizarlo y se convierta. ¿Sabes una de las cosas, hermano? Que orando y pensando en esto, mucha gente se cree que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma a la persona. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dar testimonio. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero nosotros no convertimos a nadie. Y ella me decía, yo creo que sería buena idea que me haga novio de él para que entonces pueda evangelizarlo y venga a la iglesia. ¿Qué usted opina, pastor? Eso fue lo último que me dijo. ¿Qué usted opina, pastor? Estoy confundida. Y ahí me acordé de esa ilustración de este otro pastor que le pasó la misma situación. Y yo le dije, no estás confundida, tú estás en rebeldía contra Dios. Porque si tú eres creyente, tú sabes muy bien que no te puedes unir en yugo desigual con un incrédulo. Y ella me miró con los ojos de freezer, de pescado de freezer congelado. Pero ¿cómo que tienes rebeldía? Si eso es rebeldía. Porque tú sabes muy bien que si tú te haces novio de una persona que no es creyente, tú estás haciendo yugo desigual. ¿Qué dice la Escritura? Le pregunté, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. El fin de la historia, hermano, resumiendo, como suele pasar en la historia de muchos de nosotros, pasaron 10 años, regresó a un culto del amigo, se acercó y dijo, pastor, ¿no se acuerda de mí? Ya adulta, 25 años. Oiga bien, ¿a que no sabe lo que pasó? Yo soy aquella muchacha que le pedí consejo y le dije, ¿verdad? Que si me unía, estaba enamorada de un muchacho que no creyente. ¿A que no sabe qué pasó? Me casé con él. Tuvieron hijos. ¿Y sabe qué me dijo? Yo no, ni la conocía porque estaba tan demacrada. 10 años, 25 años, que parecía de 40. Sufrida, maltratada por causa de tomar una decisión en rebeldía.
Uno podría cuestionar la salvación de una persona que toma decisiones así, pero nosotros realmente no somos quien para juzgar la salvación de nadie. Pero la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Por falta de consejo no fue. No nos unáis en yugo desigual. Hermano, una de las cosas que nosotros vemos en todo esto es precisamente lo que dice John Piper hablando de esto del yugo desigual. John Piper dice lo siguiente en cuanto a lo que es un creyente que se casa con un incrédulo o una incrédula. Oiga bien lo que dice. Si el creyente disfruta la presencia y la amistad y la intimidad de una persona que rechaza a Cristo, novio o novia, más que la presencia y la comunión de Cristo, su misma fe y amor por Jesús está en duda, dice John Piper. Y él dice, ¿cómo puede el corazón de un creyente abrazar a Jesús como su tesoro y satisfacción suprema y rechazar las palabras de Jesús para poder estar en los brazos de uno que no tiene fe ni verdadero afecto por la posesión más atesorada del creyente? Oye, atinó en eso. O sea, ¿cómo tú vas a decir que eres creyente, amas a Jesús y entonces te vas a unir a una persona que no ama a Jesús y tú vas a estar con esa persona que te está diciendo que no ama a Jesús? Una persona no creyente no ama a Jesús. Puede haberte dicho para convencerte, no, si somos novios, como pasó con ellos, yo voy a la iglesia, yo me convierto. Tengamos cuidado con eso, jovencitas. Y ese primer principio es importante, casarse con un creyente, no haga yugo desigual. Pero el segundo principio que nos muestra el pasaje es darle peso a la opinión de sus padres. Darle peso a la opinión de tus padres, hermano. Abraham y el siervo escogieron por Isaac. Existen algunas culturas en las cuales los padres arreglan los matrimonios de los hijos. Y hasta el sol de hoy es así, hermano, en algunas culturas. Aunque hay diferencias entre la cultura de Abraham y la nuestra, hay principios que trascienden cualquier cultura y es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Hermano, nuestros padres nos han sido dados por Dios para guiarnos y para obedecerle y honrarles y nos vaya bien. Eso lo dice la Escritura. Hermano, considere, joven que estás aquí, considera seriamente la opinión de tus padres cuando estés considerando a una persona para casarte. Y eso es importante, aunque tú puedas decir que tus padres no te dieron ejemplo en eso, pero aprendieron. Si son creyentes ahora, te van a decir, mira, ahí abajo hay un hoyo, yo caí en ese hoyo, no vayas por ahí. Entonces, yo soy de los que creo que hoy en día la gente tiene el refrán, es que nadie aprende por cabeza ajena. Para mí ese refrán está mal. Oye, si tú eres creyente y tú estás aconsejando a tu hijo o hija que estás aquí, oye a tu papá. Aunque no fue a lo mejor su ejemplo, porque empezó, ¿verdad? Y por la gracia de Dios ahora está en los caminos del Señor, fue cogido por Dios, el evangelio tocó su corazón y ahora sabe cómo debe realmente guiarse. Escucha a tu papá, escucha a tu mamá. Y eso es importante, hermano, para nosotros hoy también a la hora de como ahora creyentes, cómo Dios quiere que nosotros seamos la esposa correcta para su hijo. Escucha a tu papá, iglesia. Escucha a Dios, escucha su palabra. Cómo Dios quiere que nosotros andemos como la esposa de Cristo. Por eso ese principio también es para nosotros como iglesia. Pero vemos que es fundamental para las jóvenes que están buscando esposo o quieren novio. Escuchen a sus papás. Ese es el segundo principio. El tercer principio, confía en la providencia de Dios. Oiga bien, el siervo preguntó a Abraham qué haría si ella no quería venir con él. Los versículos que acabamos de leer. Abraham respondió que si ella no quiere dejar su casa, entonces quedaba libre del juramento. Abraham confió en la providencia divina, aquello que también él caminó y por fe, hermano, acuérdense que Abraham es el padre de la fe. Hermano, el creyente no debe estar obsesionado con una persona. Si ella no quiere o escoge a otro, entonces no es para ti. Y eso es algo importante para la hora también de escoger una persona. Si no te obsesiones con esa persona. Abraham creyó que Dios bendeciría sus esfuerzos con la persona correcta para su hijo. Y así nosotros lo vimos en la historia, en los primeros 27 versículos del capítulo 24. Y es interesante, hermano, que ese es el segundo punto. No solamente vimos lo que realmente sucedió con este siervo, ¿verdad?
la comisión, vete y busca esposa para mi hijo, pero mira el viaje. Versículo 10 al 21, que acabamos también de leer. Hermano, el principio número 4, lo vemos en los versículos del 10 al 15. Oración. Hermano, los versículos del 10 al 15, si lo podemos poner todavía, otra vez en pantalla, miren lo que dice la escritura. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y mire lo que dice los próximos versículos. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua y atardecer a la hora que las mujeres salen por agua. Versículo 12. Y dijo, oiga bien la oración, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tenga misericordia de mí, Señor, de mi señor Abraham. Oiga bien, hermano, usted puede leer hasta el versículo 21, pero vemos que el principio número 4 es oración a la hora de buscar una pareja. Hermano, el siervo oró pidiendo la intervención de Dios y reconociendo su dependencia de Él. ¿Qué hace hoy en día el hombre? Busca la pareja y después ora. Siempre hacemos las cosas al revés. No, ora el Señor, dependa del Señor y que el Señor pueda hablarle. El principio número 5 lo vemos en los versículos 16 al 21. No solamente vemos la oración, sino de 16 al 21 observa el carácter de la persona. Oiga, hermano, le dije que precisamente estos principios son para nosotros también. ¿Qué carácter estás forjando ahora que eres la esposa de Cristo? El siervo, hermano, versículo 16 al 21, usted lo puede leer ahí. El siervo no pidió una señal arbitraria. Pidió una señal que le revelaría a una mujer con un buen carácter. Oiga, hermano, trabajadora. No señales místicas. Ay, mira, Señor de Abraham, cuando yo vea a aquella mujer que tú estás escogiendo para Isaac, estoy parafraseando, oye, que tenga una aureola, que cuando yo la vea que brille. No, él no pidió eso. Él pidió ver cosas tangibles. Y cuando ella le pidió, mira, que le dé agua a mi siervo, que me dé agua, que le dé agua a mis camellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente eso mismo. Él observó el carácter de la persona. Pidió una señal que revelaría a una mujer con un buen carácter, trabajadora. El siervo pidió señal, pero fue una señal que le indicaría si la mujer era trabajadora. Luego el siervo pregunta a Rebeca si puede quedarse con ella. Miren esto, después que le hizo todo, le dio agua al siervo, sí, bajó el cántaro, usted lo leyó ahí, lo leímos, le dio a los camellos, a los 11 camellos, o sea, a cada uno le dio agua, bebieron. Él le dice, oye, ¿puedo quedarme en tu casa? No solamente ella le dice, no solamente puedes quedarte, sino tenemos agua y comida para ti y para tus camellos. Su respuesta le muestra otra virtud en Rebeca: generosidad y hospitalidad. Carácter. Versículo 23 al 27, mis amados hermanos. Hermano, el libro de Proverbios culmina con una descripción del tipo de mujer que todo hombre debe anhelar. Al ver las descripciones de esta mujer, no se habla de su físico ni de su personalidad introvertida o extrovertida, etc. Se enfatiza en su carácter. Proverbios 31, lo que se enfatiza es una mujer con carácter. Y es precisamente lo que dice: confiable. Usted lo lee, hermano, para que usted vea. Trabajadora, consistente en su andar durante toda su vida, sabia, cuidadora de sus hijos y de su esposo, misericordiosa y generosa con el necesitado, buena administradora, temerosa de Dios, instruye con amor, se conduce de manera que trae honor a su esposo. Proverbios 31. Eso lo dice ahí, mi amado hermano. O sea, eso no me lo invento yo. Y eso fue lo que vio el siervo de Abraham en Rebeca. Todas esas características. Vio su carácter. El hombre que encuentra una mujer, termina ese pasaje de Proverbios, así es más dichoso que el que encuentra un tesoro de piedras preciosas.
El hombre que encuentra una mujer con este carácter. Hermanos, desarrolla en tu vida el carácter que quieres que tu esposa tenga. Nosotros como esposos tenemos que también nosotros emular ese carácter. Las esposas y los esposos, padres, desarrollen ese carácter para que tus hijas y tus hijos vean ese mismo carácter que vio este siervo en Rebeca, que precisamente Proverbios 31 lo menciona. Sé íntegro delante de Dios. Sé la misma persona en público y en privado. Trabaja con todas tus fuerzas y anda en misericordia y rectitud. Sé el hombre que quieres en el futuro para tu hija o para tus hermanas. Todos los hombres. Pero tenemos que nosotros primero que nada emular eso. Y el tercer punto, hermano, la estadía. Versículo 22 hasta el 58. Lo vamos a ir leyendo, hermano, porque prácticamente repitiendo, ¿verdad?, lo que sucedió al principio de la petición del siervo. Pero es interesante, hermano, que los versículos 22 al 58, en esta estadía, Rebeca lleva al siervo de Abraham a su casa. Es interesante porque vemos aquí el principio número 6. Busca la aprobación de la familia de ella. Es interesante porque el siervo fue a casa de Rebeca, contó a Betuel y a Labán la razón de su visita y esperó la respuesta de Betuel y de Labán, versículo 28 hasta el 33. Yo quiero que tú lo veas conmigo, hermano, versículo 28 al 33. Lea conmigo estos versículos. Dice así la palabra de Dios. El joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente. Dice, y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. El próximo versículo. Dice, y le dijo, entra, bendito del Señor, porque estás fuera. Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Es interesante, hermano, porque mira lo que dice el versículo 49. Vaya conmigo al versículo 49 de Génesis capítulo 24. Dice, ahora pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, diciéndome, y si no, diciéndolo también para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Eso fue el siervo diciéndole a los familiares de Rebeca, buscando consultar con ellos si ellos aprobaban esa relación. Hermano, así como el hombre debe honrar a sus padres, dando peso a la opinión de ellos, el hombre debe procurar sus intenciones para con ella, a la familia de ella, y animarla a ella a considerar la opinión de sus padres. Oigan, jovencitas que están aquí, busquen el consejo de sus padres y su familia. Ellos pueden ver un poco más que usted. Y es interesante porque eso es por la experiencia propia. Pero mire lo que dice el principio número 7, mis amados hermanos. A los padres, hablen con sus hijos para ver qué está en su corazón en relación con una persona que les llama la atención. Hablen con sus hijos, hermano. La familia de Rebeca le preguntó si quería ir con el siervo de Abraham para casarse con Isaac. Es interesante porque los versículos anteriores del versículo 38 en adelante, vemos que cuando sucedió lo que sucedió, las familiares de Rebeca le dijeron, mira, al siervo, deja que se quede con nosotros 10 días y después te la enviamos. Y él le dijo, bueno, no me retengan. Si es ahora, es ahora. Y es interesante, él le dice, pregúntele a ella a ver si ella quiere ir. Y vemos que la escritura menciona el versículo 55 al 58. Lea conmigo, hermano. Versículo 55 al 58. Pero el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizás 10. Puede ser, y después se irá. El próximo versículo dice, y él les dijo, no me detengáis, pues que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíame para que vaya a mi Señor. Oiga bien, mire esto. Dice, y ellos dijeron,
llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Y el versículo 58 dice, entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. O sea, que tomaron también en cuenta la decisión de ella. Padres que están aquí, hablen con sus hijas, con sus hijos para ver qué está en su corazón en relación con una persona que les llama la atención. Iglesia, la familia de Rebeca le preguntó si querían ir con el siervo Abraham para casarse con Isaac. Y ella dijo, sí, me voy con ellos. Oiga, hermano, los padres deben dialogar. Oiga esta palabra, los padres deben dialogar con sus hijos sobre estos temas. No imponerle. Los padres deben dialogar con sus hijos sobre estos temas. No deben imponerle sus preferencias personales a ellos, sino guiarlos para que sigan la voluntad del Señor. Instruya al hijo en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y por último, mis amados hermanos, vemos en el pasaje que nos muestra el regreso de Rebeca entonces y el siervo con la petición contestada, los versículos 54 al 67. Pero prácticamente es un resumen de lo que nosotros habíamos hablado. Isaac y Rebeca disfrutaron los beneficios de una decisión hecha conforme a la voluntad de Dios. Isaac fue consolado de la muerte de su madre, Sara, y amó a su esposa Rebeca. Hermano, de esta manera Dios proveyó esposa para Isaac y continúa controlando los eventos de la historia para traer la simiente prometida que es nuestro Salvador Jesucristo. Pero si tú notas estos pasajes, mis amados hermanos, a mí me gustaría terminar leyéndotelos. Versículo 54. Vaya conmigo al versículo 54, mis amados hermanos, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. En lo que aconteció aquí después de todo lo que conllevó el siervo llegar allá y su petición fue contestada. Dice, versículo 54. Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo, envíame a mi señor. Pero el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizás 10, después se irá. Y él les dijo, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Dice, envíame para que vaya a mi señor. Y ellos le dijeron, llamemos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella le dijo, me iré. Y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tu hermana nuestra, te conviertas en millares de meriadas y poseen tus descendientes la puerta de los que aborrecen. Versículo 61. Y se levantó Rebeca con sus doncellas y montándose en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y partió. Isaac había venido a ver Lahat Roi, pues habitaba en la tierra de Negev. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La hizo su esposa. Mis amados hermanos, no solamente estos principios, como te mencioné, son dados para que nosotros podamos escoger la esposa o el esposo, no solamente para nuestros hijos, aquellos que no son casados,
pues escoger la esposa conforme a un corazón de Dios, o un esposo conforme al corazón de Dios, que pueda mostrar ese carácter que tiene Proverbios 31. Pero hermano, nosotros podemos ver en estos principios que ciertamente debe ser el carácter de todo creyente a la hora de estar preparado cuando venga el esposo, cuando venga Cristo a buscar su iglesia. Concluyo con esto, mis amados hermanos, para orar. Así como Abraham buscó esposa para Isaac, el Padre busca esposa para su hijo, que es la iglesia. Un día Jesús regresará para buscar a su novia. En el día final será unida a Jesús y desde ese día en adelante viviremos en una eterna luna de miel en su presencia. Eso es glorioso, mis amados hermanos. Algún día todas las cosas que hemos pasado para nuestra santificación progresiva quedarán atrás. Y algún día estaremos frente al esposo, que es Cristo, y estaremos eternamente y para siempre en una luna de miel eterna con Él. ¿Cuántos esperan ese momento, mis amados hermanos? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto eso no suceda, mientras tanto el esposo no ha llegado, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Así como el siervo buscó a Rebeca, Dios está haciendo crecer a la iglesia por medio de sus siervos que buscan a los perdidos predicando el evangelio. Prediquemos el evangelio con todas nuestras fuerzas, iglesia. Prediquemos el evangelio, busquemos a los perdidos, busquemos a los cautivos. Nosotros no sabemos quiénes son los que son salvos, hermano. Dios nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando el último de los escogidos haya venido a Cristo, Jesús regresará a buscar a su amada novia. La pregunta que quiero decirte: ¿estás preparado para ese momento? Iglesia, ¿estamos preparados para cuando venga el novio a buscar a su iglesia? Quiero dejarte con estos pasajes y orar para terminar. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Mira lo que dice: regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Pero mire lo que dice, hermano, Apocalipsis 21 del 1 al 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Hermano, ¿esta es la iglesia? Por eso le pregunto: ¿estás preparado para ese momento? ¿Estás preparando tu carácter santo para ese Dios 3 veces santo? Por eso estos principios, hermanos, solamente son para buscar esposa para nuestros hijos o para nosotros o esposos. Son para preparar nuestro carácter para la llegada del verdadero esposo, que es Cristo. Termino con este pasaje, versículos 9 y 10, del 9 al 10 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Quién es? La iglesia. Mis amados hermanos, tengamos cuidado con el yugo desigual. Claro que sí. Porque si nosotros no estamos en sintonía con el novio, créame que estamos en yugo desigual. Pero no es culpa de él,
porque ya hizo todo lo que tenía que hacer para mostrarnos como iglesia cómo nosotros debemos caminar. Fue tanto así que fue a morir por nosotros a la cruz del Calvario para preparar a su iglesia, una iglesia santa. Iglesia, te invito a que prepares tu corazón. Muestra tu corazón en esta hora y que el Señor pueda bendecir este momento.